Un trastorno cognitivo leve. Este trastorno cognitivo leve dijimos que se presenta en hasta un 22% de la población, con una media de ese valor, y que tiene una duración aproximadamente de 7 años. La buena noticia es que tener trastorno cognitivo leve no significa que voy a tener demencia o que voy a tener trastorno cognitivo mayor. Las estadísticas demuestran que tan solo el 30% de estos pacientes pasan a esta fase de enfermedad. ¿Sí? Un 30% permanece estable, es decir, tiene un trastorno leve que no compromete su funcionamiento en sus actividades diarias, pero es capaz de vivir así hasta el fin de sus días, y el restante 35 o más por ciento es capaz de recuperar su funcionamiento normal a nivel cognitivo. ¿De qué depende? Ya les voy a decir de qué depende. Cuando el paciente, ese 30% que dijimos acá, que pasa esta etapa, que consideramos ya enfermedad o demencia, tiene también unas fases. La primera de ellas, o una primera etapa, la leve, tiene aproximadamente una duración de 2 años, y los principales síntomas son, sí, problemas de memoria, pero también aparecen los problemas para comprender lo que se lee, problemas para reconocer objetos y problemas para orientarse. Se pierde en lugares conocidos o en lugares que había visitado antes, pero que no es capaz en estos momentos de reconocerlos de manera adecuada. La siguiente fase, que tiene también un periodo aproximado de 2 años de duración, siguen habiendo problemas de memoria. Es un síntoma que es predominante en todas las fases, pero además aparece la pérdida de la capacidad atencional, el juicio se empobrece y empiezan a aparecer cambios en el comportamiento dados por impulsividad. Y en la última fase, además de todo esto que sucede y además de haber problemas de memoria, hay una transformación motora del sujeto, y es que comienza a perder habilidades motoras, ya no se mueve, mientras que acá, digamos, era característico que deambularan por toda la casa, caminan, cambian su patrón de sueño vigilia, es decir, duermen más en el día, pero en la noche caminan y caminan. En las últimas etapas de la enfermedad están quietos y requieren apoyo para todas sus actividades, tanto para la deglución, para el cuidado, las actividades básicas, pero también las actividades cosas que se utilizan como apoyo. Están las pruebas cognitivas y neuropsicológicas. Estas pruebas tienen 2 funciones. La primera es que nosotros podamos determinar cuáles son los dominios, ¿se acuerdan de las funciones que yo les hablaba al principio? Cuáles son esas funciones que están más comprometidas, y que a partir de eso yo pueda dar algún tipo de tratamiento, o además yo pueda orientar la parte de rehabilitación en mi paciente. Las pruebas de laboratorio, sumamente esenciales, y están indicadas no para saber si tiene o no demencia. El diagnóstico es clínico, pero yo necesito saber cuál es la causa de esa demencia para mirar si yo la puedo o no revertir de alguna manera. La imagen cerebral, la evaluación psiquiátrica y las pruebas genéticas no son de rutina, no se hacen de rutina, se usan esencialmente en investigación, y básicamente están orientadas a hacer una discriminación del tipo de demencia, pero además saber si hay alguna lesión a nivel estructural en el cerebro que me esté explicando esos síntomas. ¿Es hereditario o no? Eso me lo van a responder ustedes. Tuvieron una hora acá escuchando si era hereditario o no. Okay. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Yo tengo una regla que va a ser quizá más fácil, y espero que sea más fácil. Básicamente esto para decirle por qué nosotros sabemos que tiene un componente hereditario, pero que esto no sucede así en todos los casos. Básicamente, en 1992 empiezan a aparecer los genes, que les es muy familiar y del que hablamos casi 40 minutos, ApoE, exoalelo 4, ¿recuerdan? Sí. Entonces vamos a hablar de ApoE4, pero a partir de ese momento empezaron a hablarse de otros más genes, y hasta este momento tenemos más de 20 subtipos de genes que sabemos que están relacionados con la aparición de los trastornos cognitivos en general. Pero eso no es lo que yo les quiero hablar. Básicamente, yo les voy a enseñar hoy lo que es la regla 70-30 o 30-70. Estos genes que están acá, que son APP, PSEN1 y PSEN2,
se dan cuenta que están cercanos al 100. Esto significa que las personas que tengan estos 3 genes particularmente tienen mayor certeza o casi el 100% de probabilidades de tener la enfermedad o de desarrollar. Solo eso. Pero la buena noticia es que esto solo representa el 2 o el 3% de la población general. ¿Sí? No es el tipo más frecuente, ¿cierto? Es rarísimo. Bien. Aparece este otro, del que hemos estado hablando, que es ApoE4, pero que tenga los 2 alelos. ¿Se acuerdan? Que tenga 4. Este, decimos que si tiene los 2 componentes, está por aquí más o menos el 35%. ¿Sí? Es un alto riesgo, pero solo explica, digamos que, un 30-35% de tener la enfermedad. ¿Sí? Y se presenta más o menos en un 7.5-7% de la población general. Estamos hablando de que también es raro. ¿Sí? Y hay otros genes, como ApoE4, pero cuando uno tiene un alelo y el otro no lo tiene, es decir, puede tener 4.3, 4.2, ¿sí? Este es casi cercano al 10%, si ustedes ven acá, y miren cuánto baja la probabilidad acá. Casi al 5%, digamos, de tener. O el odds ratio es de 5 veces la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Eso que me queda, acá está el resto de los genes que son muy frecuentes en la población. Miren, por ejemplo, este BIM1 o INPP50 está casi en el 50% de la población. Muy frecuente, casi el 50, una de cada 2 personas lo tiene o lo tenemos, pero se encuentran acá, en un bajo riesgo, es decir, se requiere algo más. ¿Qué me queda a mí de todo esto? Si yo estoy hablando de un 70-30, que si el 30% es genético, hay un 70% que me está a mí condicionando que yo tenga o no la condición o la enfermedad, siempre y cuando no sean estos genes que están acá, pero dijimos que eso es muy bajo. ¿Y qué es el 70%? Que me condicione que yo tenga o no, o que me define que yo tenga o no la condición. Básicamente son, si ustedes recuerdan una diapositiva anterior, aquí me faltó una, donde yo decía de los factores de riesgo modificables. Y me voy a detener a hablar de eso, pero antes vamos a responder la última pregunta, que era si había cura o no. La respuesta contundente desde la clínica es no. Hasta este momento no hay una cura, ¿sí? Y todos nos empezaremos a preguntar, pero es que mi familiar está con medicamentos, y es que le están poniendo, o tiene parches, o está con medicamentos, y entonces ¿por qué está tomando medicamentos si eso no es para curar? Sencillo, básicamente los medicamentos, que pueden ser de estos 2 tipos, inhibidores de la colinesterasa, muchos van a reconocer estos nombres: donepezil, ribastigmina, galantamina, que son como los principales de este grupo. Básicamente lo que permiten es disminuir algunos síntomas, pero no todos sirven para lo mismo. Y viene otra pregunta muy frecuente: yo conozco a alguien que sí le dan, ¿y por qué a mi familiar no le dan? Porque básicamente este grupo va orientado a mejorar 2 síntomas particulares, que son la memoria y el juicio. Pero si hay otro dominio, no lo permite. Por eso la valoración neuropsicológica me dice cuál es el dominio que está comprometido y si es candidato o no es candidato a algún tipo de manejo farmacológico. Otro grupo es la memantina, ¿sí? Y este actúa en 2 dominios también que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Luego, no tienen por qué ser o uno o el otro o el mismo en todos los pacientes. Pueden usarse juntos, pero básicamente depende del perfil. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? Genética, clínicamente también es igual. Hay una extensa variabilidad, por eso no hay una fórmula mágica, y no es que a todos denle memantina y es que a todos denle donepezil. Pero más que esta parte, aparece un manejo que es fundamental. Cuando yo estudié esto en Inglaterra, yo estaba sorprendida porque nadie hablaba de medicamentos. ¿Eso para qué? Eso allá no se usa.
Y yo decía, pero ¿por qué no uso medicamentos y acá todos estamos con memantina? Porque era la furia de la memantina. Y encontré que hay especialidades únicamente dedicadas a mejorar la calidad de vida de los sujetos con esta terapia. Terapia ocupacional, modificación del ambiente físico y simplificación de las tareas. Y no les exagero, los pacientes con demencia toman su ruta de bus, van a los lugares centrales, hacen cosas todavía y regresan a su lugar. Porque todo está tan bien diseñado, ¿sí? Han simplificado tanto las tareas que ellos siguen siendo funcionales, que al final es lo que nosotros necesitamos para seguir conservando reserva funcional. De esa manera entonces está indicada la terapia ocupacional, ¿sí? Donde se le puede revisar, digamos, su lugar, el lugar donde más esté, y se le enseñan algunos comportamientos de enfrentamiento, qué hacer, dónde se ubica, cómo está diseñado, digamos, algunas actividades para que él pueda ser incluido en el día a día o ella pueda ser incluida en el día a día y de esa manera pueda seguir siendo funcional. Modificación del ambiente, la forma en cómo está distribuida, digamos, el mosaico en el piso, los colores de la pared, el tono de la luz pueden hacer que haya mayor confusión o menor confusión. Que yo un día llegue a la casa y le cambie el juego de comedor de donde lo tenía, eso puede generar confusión en los pacientes. O que lo cambie de habitación. Ese tipo de cosas yo debería aprenderlos como familiar o cuidador para reducir justamente, ¿sí?, esa ansiedad que se genera en el paciente y que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Y por último, simplificando las tareas. No es excluirlo de las tareas que nosotros realizamos o cambiarlo en el ambiente y que él deje de hacer todas las cosas que es lo que estamos acostumbrados. Automáticamente está el diagnóstico, automáticamente el paciente no sale de su habitación, no sale del cuarto y no vuelve a hacer nada. Y es lo peor que podemos hacer porque estamos favoreciendo a que él se enferme mucho más rápido, es decir, la velocidad de progresión de su enfermedad sea más rápida de la que está presupuestado que sea. De esa manera, el truco está en dividir esas tareas. Hagámosla más sencilla y fácil, para que él las pueda seguir realizando y sea parte, y se sienta parte también de ese núcleo familiar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Definamos. Tenemos unos factores de riesgo modificables, que son estos que están acá, y tenemos unos factores de riesgo que no se pueden modificar. ¿Cuáles son? Pues mi componente genético, yo no puedo hacer nada contra eso. Eso está, y era algo que ustedes habían trabajado y habían preguntado también a la experta. Pero recordemos que eso es solamente la regla del 30, ¿cierto? Un 30%. Quiere decir que el 70% restante está explicado por esto que está. ¿Cuáles son esos factores de riesgo modificables? Hipertensión arterial, hipercolesterolemia o colesterol elevado, consumo de alcohol, sedentarismo, depresión, diabetes mellitus, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, el grado de escolaridad o que no estemos aprendiendo cosas nuevas y algunos medicamentos o el uso de algunos medicamentos. Esta es la evidencia, básicamente es un estudio de 2014 donde comentan cuál es el riesgo o demuestran cuál es el riesgo que tiene cada una de estas condiciones a la aparición de demencia, específicamente enfermedad de Alzheimer. En el 2015 sale este otro estudio, la referencia no salió, sale este otro estudio, es una revisión sistemática y básicamente dice, no solamente son condiciones biológicas, también son condiciones de mi comportamiento social. ¿Y qué encontramos? Miren esto, que sentirse solo, ¿sí? Acá está, es el que más aumenta el riesgo, es casi igual que fumar. Cuando yo tengo sentimientos de soledad, para demencia, no para otras condiciones, ¿sí? No digamos que es que yo ahora, la doctora dijo que era que fumar era igual que sentirse solo y por eso yo no dejo de fumar, ¿sí? Básicamente tienen el mismo riesgo para enfermarse de demencia, ¿sí? 1.58, mírenlo acá, 1.58 veces más riesgo de los sentimientos de soledad. Pero algo bien interesante, y es la no participación en actividades sociales, también es un riesgo. El contacto social poco frecuente.
El bajo nivel de escolaridad, este ya lo sabíamos. Miren este, bien interesante. Pocos vínculos sociales, estrechos. ¿Sí? Entonces, esa amiga del conjunto, esa que tiene muchas amistades y que se sabe la vida del otro, probablemente esa le va mejor. Más o menos. ¿Sí? Y otra cosa bastante interesante era eso. No estar casado, que no es tanto no estar casado, sino básicamente estar solo. Entonces, básicamente, sí, hay cosas que nosotros podemos controlar. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí y estamos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad o son potencialmente modificables de alguna manera. En ese sentido, viene entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder disminuir ese riesgo? Si ya yo tengo un 30%, ¿cómo hago que no se siga aumentando ese riesgo? ¡Ay! El cerebro activo. Supremamente importante. Y más allá de tener un alto nivel, digamos, educativo, que eso a mí, pues, es un proxy, pero no me dice cuál es mi actividad en este momento, es que yo esté todo el tiempo aprendiendo algo nuevo. Aprenda un idioma, aprenda una palabra nueva, lea un texto, no el texto que le gusta. Mi reto para los pacientes es busque algo que no le guste, eso que le cuesta mantenerse concentrado, eso que le cuesta porque son palabras nuevas, eso que le cuesta porque está ejercitando su cerebro. Cuando nosotros vamos al gimnasio y no nos duele nada al día siguiente, ¿qué pasa? No hizo nada. Si usted lee algo que le encanta, está perfecto. Pero probablemente no está exigiendo un aprendizaje, o no está teniendo un aprendizaje nuevo, no está exigiendo el mismo nivel, que si se pone un reto en ese sentido a nivel de aprendizaje. Alimentación saludable, ya lo vimos. El ejercicio, mantener niveles saludables de colesterol, glucosa en sangre, tensión arterial. Y en la medida de lo posible, reducir el nivel de estrés. Y yo les voy a explicar por qué en la medida de lo posible, porque eso no parece tan dependiente de nosotros. Hay muchos factores que son nuestros disparadores o nuestros triggers de estrés. ¿Hay alguna manera de prevenir la enfermedad de Alzheimer? Sí. Hay esperanza. Para ustedes y para todas sus generaciones que vienen en camino, hay esperanza si modificamos tempranamente nuestros estilos de vida. Gracias.